like you lay nothing left me behind. Wasn't it me you used to call another kind? They said a heart can break if one doesn't beat. I'll show you how your human heart can bleed. Hace unos días recibí un correo electrónico de mi amigo Jay. Fue lo último que me envió antes de morir. Lo he releído una docena de veces y sigo sin entender si era una despedida, una confesión o el delirio de un hombre que ya había perdido el contacto con la realidad. Sé que Jay no estaba bien desde hacía meses. Pero en las últimas semanas, juraría que parecía normal. O al menos, lo suficiente como para fingirlo. Creí que los nuevos Pokémon Escarlata y Púrpura, que salieron el 18 de noviembre, le estaban ayudando. Después de todo lo que pasó con su novia, pensé que Jay necesitaba algo de distracción. Jay era un fan incondicional de Pokémon. Antes de la pandemia, cuando aún estábamos juntos en la oficina, tenía un par de peluches de Pokémon en su escritorio. Un Charmander y un Poliwhirl, específicamente. Eran sus favoritos, como casi todo lo relacionado con las primeras generaciones. Sinceramente, el hecho de que ambos creciéramos con Pokémon fue la mitad de las razones por las que nos hicimos amigos hace tantos años. Sabía que esperaba los nuevos juegos, así que cuando salieron, le propuse que jugáramos juntos. Se suponía que los juegos tienen una función que te permite pasar el rato en la versión del juego de cada uno y todo eso. Como ninguno de los dos somos muy sociables, y no vivimos lo bastante cerca como para quedar sin tener que desplazarnos durante una hora, me pareció una buena forma de pasar el rato desde la comodidad de nuestras casas luego del trabajo. A él se le daba mejor el juego que a mí, y avanzaba un poco más en él. De vez en cuando intentábamos enfrentarnos, pero normalmente me daba una paliza con su Charizard, que había estado con él desde que jugaba en la Game Boy. No importaba demasiado. Era divertido tener a alguien con quien jugar. No supe mucho de él en los días anteriores a recibir su correo electrónico. No quise molestarlo, ya que sabía que ambos estábamos bastante ocupados con algunos proyectos de fin de año, él estaba pasando por todo el asunto de su pareja, y, solo para mejorar toda esta mierda, sabía que él estaba lidiando con algunos clientes realmente imbéciles. Trabajamos en diseño web, así que era de esperar. La gente simplemente nos envía tonterías, sin tener en cuenta la implementación técnica de la misma. Es todo un tema, y si trabajas en nuestro campo, sabrás exactamente de lo que estoy hablando. De todos modos, me había dado cuenta de que había estado asistiendo cada vez menos al trabajo, lo que era un poco preocupante. Normalmente anotaba en su agenda si se tomaba tiempo libre. Lo justifiqué con lo de siempre. Jay siendo Jay. Hasta que nuestro jefe me llamó preguntando si sabía algo de él, ya que no había entregado sus reportes. Lo he leído varias veces y todavía no sé qué pensar. Solo sé que Jay está muerto. Y sobre el correo electrónico. Bueno. No es exactamente lo que yo llamaría una carta de suicidio. No sé cómo diablos lo llamaría. Tal vez todo esto no sean más que las últimas divagaciones de un hombre al borde de la cordura. No lo sé. Como dije, Jay no estaba exactamente en su mejor momento, pero nunca pensé que podría estar tan mal. Tal vez me equivoqué. Honestamente, todavía estoy procesando todo esto, y estoy medio esperando que tal vez publicar lo que me envió aquí, me podría ayudar de alguna manera a procesarlo. El correo electrónico que recibí dice lo siguiente. Hola, Greg.
No sé qué vas a saber de mí después de recibir este correo. Ni siquiera sé por qué te escribo exactamente. ¿Para explicarme? ¿Para que no pienses mal de mí? ¿Para no sentirme tan mal mientras escribo esto? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo único que tengo claro es que esto no va a terminar bien. Estoy tan cansado, Greg. Me tiemblan las manos. Me tiembla todo. Me duele el pecho desde hace horas, como si algo me estuviera apretando desde adentro. Me cuesta respirar y tengo frío. Pero sudo. No tiene sentido. Nada tiene sentido ya. Esta pequeña habitación de hotel está siendo más claustrofóbica de lo que alguna vez pude imaginar. Puedo escucharla. Puedo ver mensajes desde su teléfono personal. Ella no se calla. Ni siquiera estoy seguro de si esto está ocurriendo. ¿Me estoy volviendo loco? Dime si me estoy volviendo loco. ¿Cómo vas a saber si esto es real o no si ni siquiera sé si lo que te estoy escribiendo está llegando realmente? Todo empezó, no sé cuándo. ¿Hace días? ¿Una semana? ¿Hace un mes? Pensé que solo estaba cansado. Maldito fin de año, maldita carga laboral, maldito todo. Pero empezó con Pokémon. Sí, con Pokémon Púrpura. Te juro que no estoy bromeando. Ya sé cómo suena. Pero no estoy tan loco. No. Era el juego, Greg. Estaba jugando antes del trabajo. Ya había terminado la historia principal, pero estaba haciendo esos desafíos post-juego, en la academia. Ya sabes, lo típico. Me salió una batalla contra Nemona. Normal. Eso creí. Todo era normal. La vencí, saltando el diálogo rápidamente. Buena batalla, me dijo, o algo así. Ya sabes cómo es ella, siempre emocionada, siempre sonriente, siempre forzadamente entusiasta. Me pareció incluso tierno por un segundo. Todo era mejor que esos insípidos de la sexta generación. Apagué la consola y me preparé para ir a trabajar. Inicié con la rutina de siempre, YouTube en el celular y un café cargado. Regresé esa noche y la Switch estaba encendida en su base. No recuerdo haberla dejado así. La tomé, para ver por qué estaba prendida la consola. Mi personaje seguía en la Academia Uva, parado, haciendo nada. Al girar la cámara, Nemona estaba enfrente de mí. Mirándome. Ella se acercó a mi personaje y me pidió otra batalla. No entendí por qué. Pensé que era un bug. Un bug. Una tontería más del juego. Lo dije en voz alta, incluso. Otra vez estos glitches de mierda, gracias, Game Freak. Pero el equipo de Nemona era distinto. Usaba Pokémon que no había usado antes. No recuerdo si me ganó. Creo que sí. No, la vencí. Creo. No me acuerdo. Luego de eso, Nemona desapareció de la academia. Creo que exploré un poco el lugar, pero solo aparecían los mismos NPC con sus tontos diálogos de siempre. Apagué la Switch, sin pensarlo mucho. Me fui a comer. Todo estaba raro. Silencioso. Estaba más silencioso de lo habitual. No sé por qué en ese momento no puse nada en mi teléfono. Más tarde, me senté frente al escritorio, listo para empezar con algo de trabajo extra que tenía pendiente. Y justo en el momento en que mi trasero tocó mi silla, mi televisor se encendió solo. Nemona estaba ahí, otra vez. Le gané. Esta vez lo hice. De eso creo que sí me acuerdo. Creo. Ella volvió a desaparecer. Caminé un poco por la academia. Todo igual. Igual que siempre, igual de soso, igual de mal optimizado. Guardé la partida. Apagué. Encendí. Apagué. Reinicié la consola. Otra vez. Solo por si acaso. Por si acaso. A la mañana siguiente, volví a mi rutina, como si eso de ayer hubiese sido uno de esos extraños sueños de cuando tienes fiebre. Encendí la consola. Menú. Juego. Inicio. Todo normal. Porque claro, ¿qué otra cosa iba a hacer? Tal vez ese día me levanté muy temprano. Demasiado temprano, si lo pienso ahora. Creo que eran las 5 de la mañana. Bajé al área 0, el cráter ese que se desbloquea después del postgame.
Quería entrenar a los que tenían niveles más flojos. Estuve corriendo por ahí unos minutos, mirando el entorno, peleando con algunos Pokémon Paradoja y sus feos diseños, y ahí fue cuando la vi otra vez. Nemona. Estaba parada cerca de una de las cascadas que están por la mitad superior del cráter. Estática. Como si hubiera estado ahí desde antes de que yo llegara. No sé si bajaste hasta esa parte del juego todavía, pero Nemona no debería estar ahí. Solo aparece una vez en el cráter. Una. Y es parte de una escena de la historia. Ni siquiera es opcional. Está escrita. Está en el guión del juego. Así funciona. Así debería funcionar. ¿Qué clase de bug hace que vuelva a aparecer así nada más? ¿Desde cuándo Game Freak es tan flojo con estas cosas? Y sí, ya sé que siempre han tenido sus problemas, lo de Galar, las animaciones recicladas, lo del árbol ese del infierno, pero esto era otra cosa. Esto era inaceptable, encima aprobado por Nintendo. Y cuando apenas la estaba mirando, Nemona de repente corrió hacia mí. El juego no me dio ninguna opción. Nada. Empezó a hablar. Hola, Jay. Hacía tiempo que no te veía. ¿Te apuntas a una batalla? Me di cuenta de que no me daba opción para negarme. Es decir, se me desplazó el típico cuadro para elegir una opción, pero la única disponible era para iniciar la batalla. Esto estaba empezando a molestarme ligeramente. Inició la batalla, y estaba esperando un combate aburrido y fácil como las otras veces. Envió a su Lycanroc, como de costumbre, pero el nivel no coincidía. Era igual al de mi Charizard. Exacto. De alguna manera, sus Pokémon se nivelaron con el más fuerte de mi equipo. Esto me puso en una injusta desventaja, ya que ninguno de mis otros Pokémon siquiera se le llegaba a comparar a mi querido Charizard. La forma en la que luchaba tampoco era la misma. Esto no era la IA de siempre. No. Era como esas partidas online donde te sueles encontrar a esos traumados con el competitivo. Todo lo que hacía era táctico. Frustrante. Desgastante. Cada movimiento estaba bien calculado. Incluso parecía predecir mis movimientos. Ese lobo de roca me bajó sin dificultad a la mitad de mi equipo. No tenía oportunidad. Me tomó mi tiempo planear algo para siquiera derrotar a ese Pokémon. Solo para que, después de incapacitar al Lycanroc, me sacara un Garchomp. ¿Qué carajos hace un Garchomp en su equipo? Ella nunca había tenido uno. Nunca. No hay ninguna versión de su equipo donde tenga uno. Mi último Pokémon cayó en 2 turnos. Y volví al último centro Pokémon en el que había estado. Estaba más molesto que antes. O sea, sí, entiendo que a veces las cosas se salgan un poco del molde, pero esto era una locura. ¿Por qué la IA cambió de golpe así? Aunque, parte de mí, la parte que sigue esperando que estos juegos no sean tan fáciles, sí, esa parte estaba emocionada. Por un segundo. Porque por fin sentía que alguien me estaba desafiando de verdad. Cerré el juego. Me aseguré. Apagué la Switch. La puse en la base. Me levanté. Hice lo de siempre. Café. Camisa. Trabajo. No tuve más incidentes similares hasta la mañana siguiente. Cuando me desperté, mi Switch estaba encendida, de la misma manera que la otra vez, en el dock. Esto se convirtió en mi rutina. Ella se convirtió en mi rutina. No sé cuántos días estuve así. Perdí la cuenta. Te mentiría si te dijera que no lo disfruté. Al principio fue miedo. Luego fue frustración. Pero después. Era otra cosa. Era familiar. Reconfortante, incluso. Y sí, tuve que descuidar ciertos aspectos de mi vida por eso. Trabajo, sueño, incluso conversaciones con personas reales. No faltaba al trabajo, pero no hacía todo tan bien como debería. Honestamente, al escribir sobre esto, me siento más calmado. ¿No recuerdas que me sentía mal luego de lo que pasó con Ana? Vaya que esto me ayudó a sobrellevar todo ese asunto. No es que me haya obsesionado con Nemona. No era algo de ese estilo. Más bien, me obsesioné con algo, para. Olvídate de lo que dije.
Por volver a pensar en esto, mi cuerpo ha vuelto a temblar. Voy a hacer una breve pausa aquí para dar mi opinión sobre todo este asunto y quizá proporcionar un poco de contexto. Mira, hasta este punto, me imaginaba que todo este correo electrónico era una broma extraña. Sé que Jay siempre ha sido alguien poco maduro. Pero, tal vez, en retrospectiva, su comportamiento desde el inicio no era del todo sano. Creo que viene siendo hora de hablar de ella. De Ana. Ana era la novia de Jay. Se conocieron en una convención de anime, en la que hablaron por un largo rato sobre Pokémon. Aún recuerdo lo ilusionado que se veía Jay en la universidad cuando me hablaba de lo maravillosa que era ella. Para suerte de mi amigo, al poco rato se hicieron pareja. Su relación, en la superficie, era todo lo que un hombre heterosexual con aficiones de nerd podía desear. Ambos compartían los mismos gustos, ambos se fueron a vivir juntos después de la universidad, ambos jugaban videojuegos, ese tipo de cosas. Pero claro, eso era lo que todos veíamos desde fuera. Una pareja que jugaba juntos, que veían anime, que salían a convenciones. Lo que nadie veía, ni siquiera yo, hasta mucho después, era como esas pequeñas discusiones que parecían insignificantes se volvían costumbre. Jay me contaba cosas a veces mientras estábamos en la oficina. No lo hacía buscando consejo, ni siquiera como desahogo real. Era más como si estuviera relatando anécdotas. Una vez, me dijo algo como, Ana se enojó hoy porque le hablé mientras estaba teniendo un mal día. O sea, ¿cómo se supone que yo sepa eso si no me lo dice? Y lo dijo riendo, como si fuera una situación absurda. En ese momento, no lo pensé demasiado. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Él no entendía. No porque fuera cruel, ni porque no le importara. Simplemente no sabía cómo conectar con lo que ella sentía. Para Jay, todo era como un guión de comedia romántica mal escrita. Pensaba que si le compraba un Funko Pop de su serie favorita, eso bastaba para arreglar cualquier pelea. Y a veces, ella aceptaba ese gesto. Otras veces, se encerraba en su cuarto por horas. A veces lloraba, y él no sabía qué decir. Entonces no decía nada. Lo difícil de todo esto es que Ana tampoco estaba bien. Ella tenía sus propias batallas, especialmente con la ansiedad. Había días en que no podía levantarse de la cama, o en que cancelaba planes porque no tenía energía emocional para lidiar con nada. Eso frustraba a Jay, claro. Pero lo que más me sorprendía era cómo él nunca preguntaba qué podía hacer. Solo se limitaba a suponer que ella estaba molesta, o que era mejor no decir nada hasta que se le pasara. A veces me hablaba de cómo le traía comida, o cómo le proponía jugar algo que a ella le gustara para que saliera de la cama. Lo hacía sonar como un gesto tierno. Y sí, en parte lo era. Pero lo contaba como si eso fuera suficiente para arreglarla. Como si ese gesto fuera la respuesta definitiva a los problemas de Ana. Me dijo una vez, es como si viviera con alguien a quien tengo que evitar cada tanto, para que no explote por algo. Y lo dijo con esa mezcla rara de frustración y resignación. Con el tiempo, entendí que esa relación era un intento constante de dos personas, tratando de ser normales cuando ninguna de las dos estaba lista para tener algo serio. Jay quería que todo fuera como en las series que veía, donde una pelea se resuelve en 22 minutos y todo vuelve a la normalidad con una broma al final. Ana, por su parte, quería sentirse segura, pero no sabía cómo construir eso con alguien que no entendía lo que era la seguridad emocional. Los dos hacían lo que podían. Y lo que podían no era suficiente. En fin. Siento que tal vez me desvié un poco del punto central del post, pero era algo que me tenía que sacar del pecho. Jay no era una mala persona, se los juro. Es solo que... Mejor les dejo lo que sigue del correo que me mandó. A veces, cuando las cosas estaban tranquilas, me gustaba imaginar que seguíamos en ese primer año juntos.
Cuando verla jugar Skyrim con Mox me parecía lo más tierno del mundo. Cuando aún no tenía miedo de decirle lo que pensaba porque no me preocupaba herirla. Antes de que empezáramos a caminar sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. Como estaba diciendo, batallar contra Nemona se volvió parte de mi rutina, al igual que pagar algo más de luz que antes. Solo que llegó un punto en el que las cosas se hicieron más raras de lo que ya eran. Creo que era un domingo el día en que todo se fue para abajo. Ese día desperté muy tarde. Eran como las 3 de la tarde cuando me levanté de mi cama. No me había bañado en unos días y mi cuerpo se sentía bastante pegajoso. Sin importarme nada, me dirigí a mi sala y prendí la Nintendo Switch para tener mi batalla diaria con Nemona. Al iniciar el juego, ella no estaba cerca de mí, como normalmente lo estaría. En esta ocasión, la tuve que buscar en varios rincones del mapa. Y el mapa no es precisamente pequeño, ¿sabes? Luego de como 1 hora de búsqueda, la encontré parada frente a una de las playas del mapa, completamente quieta. De espaldas a mí. Como si ahora tratara de ignorarme, luego de tanto tiempo buscando mi atención. Y entonces, sin aviso, empezó a caminar hacia el mar. No corría. Solo caminaba lento, sin voltear. Como si no le importara que yo estuviera ahí. No podía mover a mi personaje hasta que ella ya no se veía en cámara. Me pareció extraño. Pero, en el fondo, creo que también me molestó un poco. Es como si ella me hubiera ignorado a propósito. Sí, sé que suena ridículo. Pero en ese momento, lo sentí así. Quise tratar de meterme al agua para intentar seguirla, pero antes de tocar el agua, ella reapareció detrás de mí, justo para iniciar un combate. Pero no dijo ni una palabra. Solo hizo su animación de cuando inicia una batalla. Ni siquiera me preguntó si quería combatir o no. Ella ahora tenía a todo su equipo como etapas iniciales y a nivel 10. ¿Por qué ahora de repente Nemona decidió no ser un buen reto? En solo segundos debilité a cada uno de los miembros de su equipo. En mi mente pensaba, bravo, genio, por aprovecharte de un bug, ahora lo arruinaste todo. Esto me recordó a ella. Cuando Ana estaba molesta y yo no entendía por qué. Solo ese silencio que me ponía nervioso, ese silencio en el que no sabía si debía hablar o esperar, si debía pedir perdón por algo que ni siquiera recordaba. Yo me molestaba. Pensaba que exageraba, que no era para tanto. Que era demasiado sensible. Y aquí estaba yo, sintiéndome igual por un personaje digital. No es raro. Solo bastó que un personaje de videojuego dejara de hablarme por un rato para que sintiera esa misma incomodidad, esa misma presión en el pecho. No jugué nada más ese día. Pero al día siguiente, cuando me tocaba ir al trabajo, no fui. Me desperté a las 8 con la alarma, como siempre, pero simplemente no me levanté. No era que me sintiera mal, o cansado. Solo no quería ir. En lugar de eso, me quedé viendo el techo por un rato. Luego volví a encender la consola. Nemona ya estaba allí. Como si me estuviera esperando. Parada exactamente en el mismo lugar donde terminamos la pelea del día anterior. Y volvió a iniciar una batalla sin decir nada. Su equipo estaba ahora más fuerte. No exageradamente, pero lo suficiente como para obligarme a pensar un poco. Y luego volvió a pasar. Al terminar el combate, se quedó parada. Sin moverse. Sin irse. Solo ahí. Mirándome. Hasta que apagué el juego. Ese día, me dije que no pasaba nada por faltar. Que mañana iría. Tampoco fui al día siguiente. Cada día que encendía el juego, Nemona estaba diferente. A veces tenía los ojos cerrados durante la batalla. A veces no atacaba. A veces solo usaba movimientos que no hacían daño. Sus estrategias se hacían cada vez más extrañas, parecía como si solo eligiera movimientos aleatorios para sus Pokémon. Empecé a sentir que algo estaba mal. Pero en vez de alejarme, quise arreglarlo.
Como cuando ella se molestaba y yo no sabía qué decirle, pero aún así trataba de hacer algo, lo que fuera, aunque ni siquiera supiera si eso ayudaba o no. Yo solo quería que volviera a ser como antes. Que dejara de mirarme como si yo hubiera hecho algo malo. Entonces comencé a jugar más. Cada vez más. Me acostaba a las 5 de la mañana. Solo por si acaso, por si ese día pasaba algo distinto. A veces sí iba al trabajo, pero a las horas me iba sin decirle a nadie. No sé cómo tardaron tanto en darse cuenta de lo que hacía. Y entonces, un día, sucedió algo diferente. Ayer, en el momento en que estoy escribiendo esto. Esta vez me desperté en mi sillón, con los ojos secos, un dolor de cabeza insoportable, mi boca totalmente seca, y mi mando de Switch en mis manos. No recordaba que había tantas bolsas de comida barata a domicilio, ni el olor de ropa sucia en la casa. Mi barba sin afeitar picaba y mis ojos se sentían hinchados. No sabía ni qué hora era. Las cortinas estaban cerradas y las luces estaban apagadas. En mi televisor estaba mi personaje, en un centro Pokémon. Aparentemente, Nemona me había derrotado en la batalla anterior. No pude reconocer cuál era, ya que no había ni un solo NPC en el lugar. No había música. Solo se escuchaban mis pasos, con un pequeño eco. Al salir del recinto, por alguna razón aparecí encima de una montaña helada. No había ningún Pokémon, ni Nemona parecía estar por ningún lado. Bueno, ni ella ni nadie, en realidad. Caminé sin rumbo por mucho tiempo. Se sintieron como años de solo mover un joystick. El mundo nuevo en el que me encontraba era una zona rocosa, en una perpetua tormenta de nieve. El viento helado del juego parecía filtrarse por las paredes de mi casa. Me frotaba los brazos y temblaba, como si la tormenta estuviera también en mi sala. Me dolía la cabeza. Me ardía el pecho. Pero no podía apagarlo. No esta vez. Mi equipo Pokémon solo tenía a mi querido Charizard. Nivel 100. Con solo un PS. Y el camino era solo una línea recta. Rocas cubiertas de escarcha. Silencio blanco. Hasta que el asfalto apareció. El camino rocoso terminó de manera abrupta, y un camino de asfalto empezó a formarse. La nieve no cesaba, pero el camino era nuevo. Seguía y seguía. No era parte del juego. No podía serlo. Un camino recto. Negro. Y limpio. Pero rodeado de una tormenta que no tocaba el suelo. Como si la realidad misma no se atreviera a ensuciar ese camino. Y al final del mismo, allí estaba ella. Nemona. O lo que quedaba de su modelo. Una figura colapsada. Como si alguien hubiese soltado el modelo 3D sin configurar la física. Un saco de huesos digitales sin huesos. En otro contexto, habría reído. Pero no. No esta vez. Empezó una batalla. La Pokéball salió. No de ella. De ningún lugar. Solo apareció. De la Pokéball salió un Charizard Shiny a nivel 1. Mi propio Charizard solo tenía un ataque. Invicto Ignio. En todo este rato, no parpadeé ni un solo segundo. Estaba temblando. Por el frío. Por el miedo. Por la culpa. Dudé presionar el botón A. Mi pulgar estaba tocando el botón, mientras lágrimas inundaban mi rostro. Hasta que algo hizo que presionara con fuerza el botón. Charizard usó Invicto Ignio. El Charizard Shiny se debilitó. Y el mío también. Silencio. Luego, dos sonidos. No del juego. No del televisor. Sonaron detrás de mí. Primero, el chirrido de frenos. Largo. Violento. Luego, el sonido de un cuerpo sin control deslizándose por el pavimento. Y finalmente, el sonido de huesos. No un crujido exagerado. Solo el susurro de algo que ya no está unido.
Me tapé el rostro. Lloré. No eran lágrimas normales. Corrí. Salí. Sin cerrar la puerta. No recuerdo si iba vestido. No me importó. Me fui. Lloré en un callejón. Como un animal herido. La voz de Ana me hablaba. No era un susurro. Era un pensamiento que no se iba. Lo sabías. Lo sabías. Lo sabías. Miraba a todos lados y lo único que podía observar era aquel entorno rocoso nevado. Volví a correr, hasta que mi vista regresó a la normalidad. No sabía exactamente dónde estaba, pero no estaba tranquilo. Tenía mi celular en mis bolsillos y mi cartera. Caminé sin rumbo por bastante tiempo, hasta que me encontré con un hotel de mala muerte. Había llovido. Tenía los zapatos empapados. Pedí una habitación. Ni siquiera recuerdo haber hablado. Solo estiré un billete. El tipo de la recepción no me miró 2 veces. Tal vez vio a un hombre derrotado. Tal vez me vio y no quiso saber más. La habitación huele a humedad y cigarro. Al menos, por unas horas, estaba lejos del mundo. Greg. Te escribo esto para que sepas lo que me pasó. Lo lamento mucho, amigo. Te fallé. Les fallé a todos. Le fallé a Ana. Perdón. Ahí terminaba el correo electrónico. Como ya he dicho, no sé qué pensar de todo esto. Al día siguiente de recibir ese mensaje, nuestro jefe nos citó a todos a una reunión de urgencia. Su cara, pálida y apagada, ya anticipaba malas noticias. Compañeros, dijo, con la voz algo quebrada. Lamento tener que decirles esto, pero esta mañana se confirmó el fallecimiento de Jay. El silencio fue inmediato. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Jay no tenía familia en la ciudad. Fue el personal de emergencias quien contactó con la empresa, al encontrar nuestra credencial en su cartera. Mi jefe me llamó aparte un rato después, tal vez porque había notado que yo era el único que a veces hablaba con él más allá de lo profesional. Murió anoche, me dijo, con una mirada pesada. En su habitación. Estaba solo. Fue un infarto cerebral. No hubo señales de violencia, ni de consumo reciente de nada. Solo, se desplomó. Lo dijo con la neutralidad de alguien que se ha acostumbrado a recibir malas noticias, pero que aún no sabe muy bien cómo entregarlas. No pude dormir esa noche. No pude dormir porque sabía exactamente lo que llevó a mi amigo a ese punto. Él me lo dijo luego del funeral de Ana. Me lo contó mientras estábamos bebiendo en un bar. Nunca se me va a olvidar lo que me dijo. Palabra por palabra. Antes de que ella empezara a ir al psiquiatra, yo creía que toda esa mierda de la ansiedad era solo una forma de llamar la atención. Yo no sabía nada. Me molestaba que siempre estuviera preocupada por todo. Que llorara por cosas que para mí eran tonterías. Pensaba que si le quitaba eso de en medio, se calmaría. Así que, una noche, sin decirle nada, tiré su medicación a la basura. No le dije nada. Pensé que la estaba ayudando. Esa misma semana, una noche, la encontré llorando, temblando, diciéndome que sentía que no podía respirar. Que algo malo iba a pasar. Que necesitaba salir a tomar aire. No me moví. Le dije que se calmara. Que estaba exagerando. Salió corriendo sola. Caminó varias cuadras. No miró antes de cruzar. Un auto no alcanzó a frenar. La mató en el acto. Yo no dije nada. A nadie. Todos asumieron que fue un accidente. Incluso su madre me consoló. Pero fui yo. Yo la maté.
La frase, el internet es solo para el porno, no está tan lejos de la realidad. Si tuviste la suerte, o la desgracia, de tener acceso sin restricciones a internet, no hay duda de que estuviste expuesto a contenido inapropiado como yo. No desarrollé una adicción, pero vi cosas que se quedaron conmigo. Y no solo me refiero a pornografía. Encontré libros, música, e incluso videojuegos, que me mostraron hacia qué tipo de cosas se inclina el deseo humano. El juego en Flash, Jugando con Evelyn, no fue una excepción. Este juego del que hablo se siente como algo que debería estar en la categoría de trauma de la infancia, pero no puedo llamarlo así cuando claramente no estaba pensado para niños en primer lugar. Tenía como 12 o 13 años cuando mi papá me dio una pequeña laptop con Windows 7. Era un tipo bastante desentendido en esa época, y la única razón por la que me la dio fue porque quería algo que me mantuviera ocupada mientras él hacía otras cosas. Eventualmente se dio cuenta de que yo necesitaba algo más estimulante que una pantalla, pero antes de que guardara la laptop para siempre, yo solía descargar toda clase de archivos SWF y tenerlos en una carpeta. Las páginas que visitaba eran del estilo infantil y con estética para niñas, con esos juegos que hoy en día se verían bastante tontos. Juegos donde tenías que besar a un chico mientras los personajes de fondo no estuvieran mirando, ese tipo de cosas. Pero este juego me devolvió recuerdos feos cuando ya era adulta. Los recordaba porque me asustó. No por lo gráfico, sino por lo extremo de su contenido. Aunque, siendo honesta, mi memoria estaba tan nublada después de todos esos años, que ya ni siquiera podía recordar de qué trataba el juego. Hasta que encontré mi vieja laptop. Años guardada en una caja polvosa, pero ahí estaba, con su cargador y todo. Por alguna razón todavía funcionaba. Tardó una eternidad en arrancar, y abrir cualquier aplicación era una tortura, pero justo cuando estaba pensando en venderla como chatarra, la vi. La carpeta. Y en medio de la lista de archivos, como si no hubiera pasado un solo día, estaba el juego que me dejó hecha mierda de niña. Jugando con Evelyn. Podría haberlo cargado directamente en esa laptop, pero instalar un reproductor flash nuevo en ese sistema sería un infierno, considerando lo lento que era todo. Así que decidí meter todos los juegos en un pendrive y pasarlos a mi computadora actual. Después de instalar un nuevo reproductor de flash en mi PC, ejecuté el juego. Y ahí estaba. Un menú adorable apareció en pantalla, con el título escrito en cursiva a la izquierda, Jugando con Evelyn, y a la derecha, un dibujo digital de ella, todo mientras sonaba una música alegre con xilófono de fondo. Tenía el cabello largo, de color morado, vestía un vestido que por alguna razón en el juego a veces cambiaba de color, llevaba un pendiente dorado y una flor en el cabello. Qué engañoso era ese menú inicial. Con solo verlo, recordé lo bien que ocultaba lo que venía después. Al presionar play, el juego me llevó a una imagen pixelada del interior de una casa, y una caja de texto con borde rosa apareció en la parte inferior de la pantalla. Carajo, pensé. Había olvidado lo rápido que conocías a Evelyn aquí. Al hacer clic para avanzar con el texto, Evelyn apareció gradualmente en pantalla, con una sonrisa enorme y encantadora, y comenzó a hablarle al jugador. Hola, cariño. Estoy tan feliz de verte. ¿Cómo está mi hombre fuerte y guapo? Mírate, todo elegante con ese smoking. Eres un amor, ¿lo sabías? Hice reservaciones en un restaurante hermoso, todo gracias a mi trabajo de contadora. No tienes que preocuparte por pagar la comida, eso ya está resuelto. Entonces, ¿listo para irnos? Cuando Evelyn hace esa pregunta, aparecen dos opciones en pantalla: salir de la casa con ella, o darle algo primero. Hice clic en la segunda opción, porque no recordaba exactamente qué me daba eso en mi anterior partida. ¿Quieres darme algo? ¿Qué será? Flores. Ay, no debiste. ¿Qué hice yo para merecer a un hombre como tú?
Sonó una pequeña melodía, y la caja de texto en la parte inferior mostró unas pocas palabras. Funciones extra desbloqueadas. No entendí qué significaba eso. Tal vez se refería a esa secuencia de la cita que recordaba vagamente, o a algo que pasaba al final. Después de salir de la casa, me encontré con Evelyn sentada conmigo en una mesa de mármol, con otra imagen pixelada de un restaurante de fondo. La música de fondo era un jazz suave, como grabado en un club de cabaret. Me volvió a hablar. Esto va a estar buenísimo. Pediste un platillo que se ve increíble, grandote. Y mientras esperamos que nos traigan la comida, ¿por qué no hablamos un poco? Me encantaría conocerte más. Aquí es donde las cosas se vuelven mucho más interactivas. El juego te daba opciones para hablar con Evelyn. Más específicamente, podías hacerle preguntas, contarle sobre ti o halagarla. Cada una de esas 3 opciones habría otras 3 dentro. Para ponerlo en contexto, si elegías la opción de halagarla, los subtemas eran: tu cabello es hermoso. Tus ojos son preciosos. Tu vestido tiene unos colores encantadores. Elegir una hacía que Evelyn te agradeciera y explicara por qué ese aspecto suyo se veía así. Por ejemplo, si seleccionabas tu cabello es hermoso, ella te cuenta cómo se hizo la flor en el pelo y por qué el morado es su color favorito. Elegir hacer una pregunta te da 3 cosas para preguntarle. Una de ellas es algo personal, como preguntarle dónde creció. La segunda opción es simple, preguntarle cuál es su animal favorito. La última le da una pregunta divertida para responder: ¿dónde sueñas con trabajar? Contarle cosas sobre mí misma daba como resultado que yo le hablara sobre mi trabajo, mi vida en casa, o qué hacía en mi tiempo libre. Al completar todas las opciones disponibles durante la secuencia de la cita, Evelyn exclama que la comida ya está lista y lo deliciosa que se ve. Una imagen translúcida de lo que parece ser un Beef Wellington aparece frente a Evelyn, lo que provoca una animación donde se lame los labios. El juego te da la opción de darle un bocado de tu comida o terminar la cita, pero esto no es realmente importante. Básicamente, solo es darle un poco de tu comida y ella te da las gracias. Nada cambia sin importar cuántas veces lo hagas. Y luego, llegamos a la parte del juego después de la cita. Cuando termina, y regresamos a casa, el fondo del interior de la casa del principio ahora está oscurecido, y la música de fondo consiste en una suave guitarra acústica. Evelyn está frente a mí, sonrojada. Esa fue una cita divertida. Sabes, conocerte ha sido genial. Fuiste tan amable y paciente conmigo, y no puedo agradecerte lo suficiente por eso. Bueno, entonces, juguemos. Nada como relajarse después de una linda noche afuera, ¿cierto? La caja de texto muestra entonces 2 palabras en pantalla. Hora de interactuar. En este punto, el juego me da una barra lateral con muchas opciones para elegir. Las opciones eran bastante simples: acariciarla, picarla, besarla, etc. Algunas opciones no eran de afecto, sino más competitivas, como jugar ajedrez o piedra, papel o tijeras con ella. Entonces, hice clic en la opción con el símbolo de interrogación. Todos los recuerdos asquerosos volvieron de golpe. Me dio una sola opción, que era una imagen de una mano cerrada. Al hacer clic, mi cursor se transformó en un puño cerrado. La caja de texto decía: desliza horizontalmente o haz clic en su cara. Hice clic en su mejilla y la música se detuvo. Se escuchó un efecto de sonido de un golpe, y su cabeza voló hacia la izquierda. La barra lateral desapareció, y el cursor también. Luego de mirar hacia abajo por un momento, con los ojos muy abiertos, lentamente me volvió a mirar y levantó la cabeza, sosteniéndose la mandíbula. Ay, eso. Dolió mucho. La barra lateral vuelve a aparecer. Hay 2 caminos que puedes tomar, pero cada uno hace que ciertas funciones desaparezcan. Si decido volver al menú anterior y usar los métodos más amorosos con ella, eventualmente se calma y la música regresa a la normalidad, pero la opción del signo de interrogación aparece tachada.
Sin embargo, si elijo golpearla otra vez con el mismo cursor en forma de puño, lágrimas comienzan a brotar en sus ojos. Hice algo mal. A este punto, es posible volver al menú anterior, pero todas las opciones están tachadas excepto la del signo de interrogación, lo que significa que solo puedo usar las opciones del otro apartado. Golpearla una tercera vez hace que la música de fondo cambie a una melodía de piano invertida, y se escuchan efectos de sonido de una mujer hiperventilándose. Evelyn parecía aterrada, como si supiera cuánto tormento le esperaba. No había forma de volver atrás. La barra lateral no solo mostraba un puño. Tenía 4 herramientas extra para elegir. Esas herramientas eran un cinturón, un tubo oxidado, una colilla de cigarro y un sartén. Todas eran usadas para lastimar a Evelyn. Aún con todo esto, había algo que no recordaba haber encontrado: las funciones extra mencionadas al principio. En la esquina inferior izquierda de la pantalla, al tener el puño equipado, aparecía un texto que decía: clic derecho para cambiar funciones. Resultó que el puño no era solo para golpear. También podías abofetear y agarrar a Evelyn. Para abofetear, tenías que deslizar el cursor de izquierda a derecha, igual que la función de golpe, aunque esa también permitía hacer clic directamente en su cara, mientras que para agarrar, debías hacer clic en ciertas partes del cuerpo de Evelyn. Podías agarrarle el cuello, la cara y el cabello. Hacer clic izquierdo apretaba el agarre, mientras que el clic derecho la soltaba. Las otras herramientas eran bastante autoexplicativas. La tubería oxidada y el sartén causaban un dolor mayor, siendo que el sartén dejaba marcas negras en ella en lugar de moretones. La colilla de cigarro servía para dejar pequeñas quemaduras, y el cinturón actuaba como una especie de látigo que no solo dejaba moretones, sino también manchas rojas en el lugar donde la golpeabas. Sin embargo, hay ciertas partes que el juego no te permite tocar. Aunque puedes agarrarle el cabello y jalarlo, no puedes usar ninguna de las herramientas ni funciones de la mano en su flor. Si lo intentas, el texto en la esquina inferior izquierda cambia a: no estás sacando la semilla de la tierra. Tratar de usar cualquier opción en la oreja de Evelyn tampoco funciona, y el texto dice: no. Demasiado frágil. Intentar hacer alguna acción sobre sus pechos hará que aparezca el mensaje: no importa. Manos fuera. Cuantas más herramientas se le introducen, más grita Evelyn. Cuanto más la lastimas, más llora, con el rímel escurriéndosele por el rostro. No importa lo que hagas, no muere. Incluso si la estrangulas con un agarre apretado por un largo periodo de tiempo, no muere. Después de unos 10 minutos de tiempo de interacción, se queda de pie, su respiración pesada empieza a calmarse. El cuadro de texto con borde aparece de nuevo, esta vez desde la perspectiva del personaje que estás controlando. ¡Qué artístico! Podría tomar 100 fotos tuyas así. Bueno. ¿Qué esperas? Vete a casa. Tienes 5 minutos de ventaja. Con eso, Evelyn desaparece de la pantalla rápidamente. Se escuchan sonidos de pasos rápidos y una puerta cerrándose con fuerza por los altavoces, y la imagen se funde a negro. Luego aparece un texto que dice 12 horas después, y el juego vuelve a mostrar el interior del principio, ahora iluminado otra vez. No hay policía, ni escombros. Todo está limpio. Esto era otra cosa que no recordaba haber visto, quizá porque nunca jugué lo suficiente la vez anterior. Por más que quería dejar de jugar, tenía que ver qué era esto. Mi mente desastrosamente curiosa me ganó. Después de 10 segundos de silencio, se escucha un golpe en la puerta, y luego esta se abre. Evelyn aparece en pantalla, llevándose un pañuelo a la nariz antes de quitárselo. De alguna forma, no tenía sangre ni rastros de lágrimas o rímel como la noche anterior, y estaba sonriendo. Luego habló, y el cuadro de texto apareció de nuevo. Hola. Siento si las cosas no salieron como querías anoche. Solo intentaba hacerte feliz. No sé qué pude haber dicho para molestarte, pero aún te amo. ¿Te recuerdo a alguien? Fue algo que dije. ¿Qué clase de mierda frustrante estaba leyendo?
Lo siento. Sea lo que sea, lo siento. Si ayuda, me quedaré y te dejaré desquitarte conmigo. No me gusta ver a nadie así, y menos a ti. Fuiste amable conmigo durante nuestra cita. Me diste flores. Así que supongo que ahora me toca devolverte el favor. Adelante. La música no vuelve a sonar, pero la barra lateral de ayer aparece otra vez, esta vez sin el botón de retroceso. Ella se quedó allí, sonriendo suavemente. Cerré el juego justo en ese momento. No entiendo cómo pude haber encontrado algo así en un sitio de juegos flash para niños, de todos los lugares posibles. No entiendo cómo alguien puede ver esto y pensar siquiera remotamente en ponerlo en su página web después de lo que vi. ¿Qué les hizo pensar que era apropiado? ¿El estilo de arte? ¿La temática? ¿Qué pensaron los otros niños al jugar este juego? No tengo una respuesta para eso, porque cuando busco el nombre del juego en línea, no obtengo resultados de lo que estoy buscando. Entonces me di cuenta de algo. Había un botón de acerca de en el menú. Al iniciar el juego de nuevo y hacer clic en acerca de, aparecieron dos bloques de texto. Una descripción de lo que trataba el juego y la fuente de donde venía, siendo el único crédito a Anon. No daré la URL, ni tampoco el nombre del sitio web, y en un minuto sabrás por qué. La Wayback Machine me dio enlaces rotos que no llevaban a ningún lado, pero al entrar a Archive Today y buscar el nombre del sitio en la barra de snapshots, encontré la razón por la cual el juego contenía ese tipo de contenido. La fuente original era un foro bastante anticuado, donde la gente compartía diversas formas de pornografía de tortura. Animaciones, vídeos, fotos, todo. La única forma en que este juego pudo haber llegado a sitios de juegos flash, era que se hubiera difundido fuera del foro. Y así fue. Como mencioné antes, ahora soy una persona adulta. Tengo un novio que me ama, con quien exploro el mundo y con quien bromeo de vez en cuando. Lo amo con todo mi corazón, y él a mí. Pero cada vez que pienso en ese juego, lo que más miedo me da no es el hecho de que resultó ser creado para satisfacer las fantasías enfermas de alguien. No. Es la idea de perderlo todo, simplemente por cerrar el puño. La comunidad de jugadores de principios de los 2000, era una bestia muy diferente a la que tenemos hoy en día. Sin la omnipresencia de las wikis, gameplays en YouTube, o transmisiones en vivo, y con la mayoría de las comunidades recibiendo poca o ninguna moderación, comenzaron a surgir todo tipo de engaños extraños y leyendas urbanas. Muchas de ellas eran completamente ficticias. Algunas contenían un poco de verdad. Y en ocasiones, la verdad era mucho más extraña de lo que cualquiera podría imaginar. A pesar de los dedicados esfuerzos de los entusiastas de hoy por desentrañar los secretos del modding, el enigma de Training.bsp sigue intacto. Este blog se aventura en intentar iluminar un poco el misterio, o al menos aclarar lo que se pueda. Los eventos que voy a relatar ocurrieron hace al menos una década, y lamentablemente, no tomé tantas notas como me habría gustado, si hubiera sabido que el yo de 30 años estaría escribiendo esto 10 años después. Así que les pido disculpas si soy un poco impreciso con los datos, o si no lo expongo con el detalle clínico que algunos esperarían. No soy periodista de videojuegos, solo voy a contar la historia lo mejor que pueda. Como dije en el post introductorio, la comunidad gamer de finales de los 90 era una bestia muy distinta a la que tenemos ahora. No solo porque todo parecía mucho más sin terminar, sino porque sin la ubicuidad de las redes sociales, a veces lo único que sabías de alguien era su nombre de usuario y su forma de escribir. A veces, ni siquiera eso. Probablemente era porque yo era un adolescente en ese entonces, pero las cosas se sentían mucho más abiertas y libres. Cualquiera que tuviera una idea para un mapa podía abrir Hammer, el editor de mapas de Half-Life, y armar algo como se pudiera, lo que significaba que había cientos y cientos de mundos por explorar.
La mayoría eran cosas derivadas, por supuesto, pero eso solo hacía que la emoción de encontrar algo realmente único o creativo, como la genial House of Escher, que ocultaba su sistema de teletransportes con elementos del entorno para hacerte creer que estabas atrapado en un espacio que no podía existir físicamente, fuera aún más gratificante. La experiencia era como ser un explorador en algún planeta alienígena, descubriendo paisajes que posiblemente nadie más había visto antes. Otros mapas eran menos conocidos pero aún así interesantes, como el inacabado Cartoon Land, que intentaba rediseñar a los Vortigauns de Half-Life con texturas de colores brillantes, y efectos de sonido de caricaturas al lanzar rayos. Lamentablemente, la ambición del autor superaba su habilidad técnica, y los enemigos terminaron en el lado equivocado del valle inquietante. Tampoco ayudaba que su entusiasmo por retexturizar el entorno se desvaneciera a mitad de camino, así que la segunda mitad del mapa te hacía combatir monstruos extraños medio caricaturescos con un rifle de asalto en los pasillos orgánicos y espeluznantes de Xen, el tramo final de Half-Life. Y como agregar texto era lo más fácil, el mapa mantenía durante toda la grotesca experiencia lo que el autor, que claramente no hablaba inglés como lengua materna, pensaba que era un comentario alegre y chistoso. Pero, de alguna manera, esa falta de pulido era parte del encanto de aquellos mapas. No sentías que estabas jugando un producto pulido y perfeccionado, cuidadosamente testeado para complacerte. Estaba ahí, con todos sus defectos, y el amateurismo evidente solo reforzaba la sensación de que no tenías ninguna garantía de cómo se iba a desarrollar la partida. Una de las grandes innovaciones en este sentido del no saber qué esperar, fue Sven Co-op, un mod, graciosamente lleno de bugs, para Half-Life, que permitía jugar mapas cooperativos con gente a través de internet. Si descargar mapas personalizados y jugarlos me hacía sentir como un pionero solitario, Sven Co-op me hacía sentir parte de una expedición, abriéndonos paso juntos a través de un territorio hostil y desconocido. Lo genial de la cosa, fue cómo Sven Co-op permitía a sus servidores multijugador descargar el archivo BSP de un mapa a tu PC si aún no lo tenías. En lugar de asegurarte de que todos en tu grupo tuvieran el mismo mapa descargado e instalado, podías simplemente reunirte con tu clan en línea, encontrar un servidor y lanzarte a la aventura con su rotación aleatoria de mapas. Ah, y también confiar en la buena voluntad de los creadores de mapas, claro. Sven Co-op fue programado por amateurs, para amateurs, y cometieron el error común de ser demasiado generosos con lo que permitieron hacer al netcode. Valve hacía tiempo que había parchado cosas como permitir que un hacker abriera la bandeja de tu lector de CD desde un servidor remoto, pero el equipo de desarrollo de Sven era tan disfuncional que nunca llegaron a tapar agujeros de seguridad así. Mencioné que jugaba con un clan, así que probablemente deba contar cómo era todo eso. Nos hacíamos llamar Delta Force, y empezamos jugando mapas de Deathmatch, dándonos rangos como si estuviéramos en el ejército. Con el tiempo, algunos de nosotros, en parte por mi entusiasmo por el juego cooperativo, si quiero ser amable conmigo mismo, empezamos a movernos más hacia ese lado. Eso causó algo de drama interno. Nuestro líder de ese entonces, que usaba el tag de Sargent King, no estaba nada contento con eso. No era lo que llamarías una horrenda persona, solo era uno de esos chicos obsesionados con lo militar que no se callaba al respecto, a pesar de que su experiencia en combate no iba más allá de ver películas sobre Vietnam. El caso es que King se puso bastante molesto cuando empezamos a jugar más mapas cooperativos que Deathmatch, y terminó dejando el clan en una de esas tormentas de drama que solo los adolescentes en internet pueden generar. Probablemente fue lo mejor. Ya estábamos cansados del rollo militar falso. Un par de nosotros mantuvimos los rangos que nos había dado King como broma. Yo me llamaba Sargent Player One, una referencia al nombre por defecto del Deathmatch de Half-Life, que era simplemente Player, seguido de Player One y Player 2, si ya estaba ocupado, así que decidí cambiarlo a Profesor Player One. Después de todo, ya estábamos desmilitarizados. El nuevo líder del clan era un canadiense llamado Honk, todo en minúsculas. Honk era todo lo que King no era, relajado y buena onda, aunque se le notaba cansado. Era la elección obvia. Honk siempre había sido el que calmaba las aguas cuando King se ponía pesado y chauvinista cuando todos ya habíamos decidido que no queríamos ganar nada. Solo queríamos divertirnos y explorar mapas raros. Durante mucho tiempo jugamos en los servidores oficiales con la misma rotación de mapas probados, la mayoría venían con Sven Co-op, pero eventualmente ya habíamos visto todo lo que había por ver, y empezábamos a desilusionarnos otra vez.
Sentíamos que muchos de los servidores más creativos estaban desapareciendo, sobre todo cuando salió Half-Life 2 en 2004, y gran parte de los jugadores de Sven Corp se pasaron a eso. Entonces, una noche, Hong mencionó en el chat que había encontrado algo nuevo. Al parecer, alguien había dejado un enlace en uno de los foros de Planet Half-Life hacia un servidor llamado la bodega de BSPS de SIC. Guardó el hilo como marcador, pero desde entonces lo habían bloqueado y borrado. Investigando un poco, nos enteramos de que hubo una pelea en el foro porque el servidor supuestamente le quitaba los créditos a los creadores de los mapas que usaba, y los moderadores decidieron que no valía la pena todo el drama. Pero eso no detuvo a Hong. Buscando el servidor, encontró una página principal que simplemente decía, en HTML sin formato: la bodega de DSP de SIC está cerrado, pero quien sea que operaba el sitio no había borrado el resto del directorio, y eventualmente encontramos algunas subpáginas con la dirección IP del servidor, que milagrosamente seguía activo. ¿Y qué mina de oro era? El mensaje del día al iniciar sesión decía: bienvenido a la bodega de DSP de SIC. Todos los mapas que quieras jugar a precios bajos. Hasta donde sabíamos, nadie lo moderaba. Al menos, nunca vimos a nadie con el tag de admin conectarse en todo el tiempo que estuvimos ahí. De hecho, nunca vimos a nadie más que nosotros. Por lo que sabíamos, SIC había configurado el servidor para arrancar automáticamente en un servidor de su trabajo, luego perdió el empleo, y su reemplazo nunca se dio cuenta. Pero quien fuera SIC, claramente era un acumulador de mapas bastante compulsivo. Parecía que se había descargado todo lo que había en Planet Half-Life en su momento, terminado o no. Y eso era solo el principio. Había de todo, incluso cosas que apenas calificaban como jugables. Recuerdo un mapa llamado Don't Kill the Headcrab, donde los jugadores tenían que sobrevivir en una habitación que se encogía poco a poco con un solo Headcrab enemigo, sin que nadie muriera ni lo matara. Otro, The Irritation Machine, consistía simplemente en caminar por un pasillo largo y al final el creador se burlaba de ti por haber llegado al final. Defend the Forum me viene mucho a la mente. Un mapa sorprendentemente detallado y bien diseñado, en el que los jugadores debían proteger a NPS con nombres que presumiblemente hacían referencia a usuarios de algún foro muerto hace tiempo, de un ataque de trolls soldados comunes de Half-Life con nombres escritos en un molesto Lichspeak. Siempre me pareció algo deprimente que alguien hubiera puesto tanto tiempo y esfuerzo en algo que no tendría sentido fuera de un grupito específico. Pero bueno, supongo que eso era bastante típico de ser adolescente en internet. De cualquier modo, con el tiempo que pasamos en ese servidor, era inevitable que tarde o temprano nos topáramos con Training.bsp. Nuestra primera experiencia con Training.bsp fue esperar una eternidad a que el mapa descargara. Esto, en sí mismo, no era raro. No había ningún límite de tamaño para un archivo BSP, y muchos creadores pensaban que era la cima de la comedia meter clips de voz de South Park en cada acción del jugador que se les ocurriera. Recuerdo haber pensado si Training sería un tutorial con actuación de voz para técnicas avanzadas, como el grenade jumping, o formar escaleras humanas. Uno de los trucos más populares para encontrar atajos, o simplemente glitchear tu camino fuera del mapa. Lo que obtuvimos, sin embargo, fue a todo el clan apretado dentro de una pequeña habitación con una sola textura, una salida oscura y el simple título de Training en nuestras pantallas. Hasta ahí, nada impresionante. La salida nos llevó a un túnel de metro tenuemente iluminado, por el cual empezamos a avanzar. Si ya te imaginaste el remate de esta historia, vas más rápido que todos nosotros en su momento. O el diseñador no tenía mucho sentido de la escala, o nunca había visto un metro real, porque el techo del túnel estaba absurdamente alto, y el pasillo seguía recto sin ningún cambio de textura. Justo cuando empezaba a preguntarme si nos habíamos topado sin querer con una secuela espiritual de The Irritation Machine, de pronto vi balas volar y mi salud empezar a bajar. El mapa había hecho aparecer un montón de soldados enemigos casi encima de nosotros. No eran nada especial, aunque el creador aparentemente los había modificado para que tuvieran más salud y más daño, un truco barato bastante común entre los creadores de mapas cooperativos para contrarrestar el fuego pesado que iban a recibir. Pero justo cuando terminamos de limpiarlos, apareció un mensaje en el chat del equipo. ¡Oh, mierda! Levantamos la vista, y todos vimos al mismo tiempo una luz brillante acercándose por el túnel.
Apenas hubo tiempo de darnos cuenta de que nos habían engañado, antes de que un tren nos atropellara, con un atronador efecto de sonido de tren de baja calidad sacado de una caricatura, matando instantáneamente a todos los que seguíamos vivos, y terminando el mapa poco después. Como dije, deberíamos haberlo visto venir. Después de nuestra humillante derrota a manos de un vagón del metro, Training se convirtió en una especie de sinónimo para el diseño de mapas tan malos que daban risa. Cada vez que nos eliminaban con alguna trampa especialmente baja, que créeme, había creadores que disfrutaban justo ese tipo de muerte barata, nos consolábamos entre risas diciendo, al menos no es Training. Aún así, nos mantuvimos decididos a superarlo. La segunda vez que apareció en la rotación aleatoria, hicimos un plan. Por mucho que a Hong le molestara el estilo de liderazgo tipo disciplina militar de King, era excelente para coordinar a todos en la misma dirección. Así que algunos nos quedamos en la sala inicial, otro se encargó de revisar cada lado del túnel buscando algún hueco donde esquivar el tren, y el resto, yo incluido, avanzamos para encargarnos de la emboscada. La sala inicial hizo aparecer una torreta asesina justo cuando apareció el tren, eliminando al grupo que se quedó atrás. Pero resultó que sí había huecos donde esconderse, que no habíamos visto en nuestro primer intento. Eso sí, significaba que el equipo que avanzó para activar la emboscada quedó con menos fuerza y terminó siendo eliminado. Para resumir, Training requería que los jugadores no solo eliminaran enemigos que aparecían de la nada y que eran mucho más duros de lo normal, sino que lo hicieran rápido para luego correr de vuelta a los huecos antes de que el tren volviera a pasar. No era un mapa justo, pero eso, sumado al hecho de que nos había restregado su gimmick en la cara desde el inicio, solo alimentó más nuestras ganas de terminarlo. No pasó mucho tiempo antes de que decidiéramos dejar de depender de la rotación aleatoria de mapas que usaba Zeke, quienquiera que fuera, y empezáramos a alojarlo directamente en nuestros propios servidores. Ahora que jugábamos Training.bsp en bucle, muriendo una y otra vez mientras perfeccionábamos nuestra técnica, esquivando ese maldito tren, y el silbido de la vergüenza, que, descubrimos, solo sonaba si mataba a alguien, no tardamos mucho en dominarlo. El final fue algo decepcionante. Al final del túnel había una escalerilla que salía de las vías y llevaba a una plataforma con una de esas compuertas de aire típicas de Black Mesa. Abrirla terminaba el nivel. Aún así, había cosas que no me cuadraban. A menos que el mapa estuviera muy mal optimizado, o que la muestra del silbido fuera ridículamente grande, no había nada ahí que justificara la descarga enorme que habíamos tenido. Pero bueno, todo el asunto era un misterio. Choqué 5 virtuales con el resto del clan y volvimos a jugar la rotación aleatoria de Zeke. La siguiente vez que Training apareció en la rotación aleatoria, lo vencimos con estilo. Ninguno del equipo murió por culpa del silbido de la vergüenza ni por los soldados teleportados. Apenas habíamos llegado a la plataforma cuando Honk habló en el chat público. Esperen. No lo terminen todavía. Había visto algo. Una rejilla de ventilación en la pared de la plataforma que mostraba geometría detrás de ella. Un jugador no podía alcanzarla normalmente, pero haciendo una escalera humana logramos subir a uno del equipo para que echara un vistazo. Ya conocíamos las mañas del mapa, así que solo enviamos a uno. Chicos, esto es raro. Hay un dormitorio en el otro lado. ¿Alguna puerta? Una, más una ventana. Ambas cerradas. Voy a revisar la habitación. ¡Qué asco! Y con eso, ya no pudimos contenernos. Todos los que pudimos trepamos sobre la espalda de Honk y nos metimos por el conducto. Del otro lado, el creador de Training había construido una réplica sorprendentemente detallada de un dormitorio, mucho mejor modelado que el resto del mapa. La ventana daba a un estacionamiento sucio, iluminado por la luna, como si estuviéramos en la habitación de un motel. Pero el interior del cuarto era incongruentemente limpio y bien iluminado. Y, como tristemente parecía ser la norma entre ciertos creadores amateurs, las paredes estaban cubiertas con pósters de chicas anime en poses que no llegaban a ser pornográficas, pero acercaban bastante. Fui el último en llegar, así que tuve que arrastrarme entre una maraña de compañeros del clan que ya estaban dentro de la habitación, comentando con horror lo que divisible había encontrado. Algunos incluso se desconectaron espontáneamente, pero yo aún tuve que empujarme entre una multitud de trajes jefe para poder entrar.
En un baúl al fondo del armario, el creador había modelado, usando polígonos y una reproducción 3D dolorosamente detallada al estilo anime, el cadáver desmembrado de una chica adolescente. Debo decir desde ya que el clan no era precisamente fácil de escandalizar. Una de las cosas que más respetaba de Honk, era que siempre trazaba una línea clara con el tipo de humor, edgy, que muchas comunidades en línea solían tolerar en ese entonces. Aún así, todos habíamos caído alguna vez en enlaces tipo Goatse o incluso peores. Pero había algo en la forma en que ese cuerpo estaba modelado, que simplemente te hacía querer mirar hacia otro lado. Tal vez era la manera en que el motor gráfico primitivo hacía parecer que aún tenía una sonrisa emocionada en el rostro, o quizá era simplemente el nivel de detalle que el creador había puesto en modelar eso, y el mundo alrededor de ello. Al principio, Honk pensó que le estábamos tomando el pelo cuando le explicamos lo que había en el cuarto, así que tuve que volver a arrastrarme por el ducto y dejar que él subiera encima de mí para pasar. Tampoco se mostró muy impresionado, e intentaba convencernos de que siguiéramos adelante, cuando alguien más, no recuerdo quién fue, notó que la puerta ahora estaba abierta. Fuera del dormitorio de training, había un pasillo largo, con paneles de madera y alfombra púrpura. Desde este punto en adelante, todo el mapa parecía usar únicamente texturas personalizadas, lo cual explicaría el tamaño ridículo del archivo. Recuerdo claramente que fui uno de los primeros en atravesar la puerta. Apenas habíamos empezado a revisar si las otras puertas estaban cerradas, cuando un golpe detrás de nosotros nos hizo saber que la puerta se había cerrado de nuevo. Lo que pasaba antes de que el chat de voz se volviera algo común, es que el pánico solo empeoraba las cosas. La gente dejaba de moverse para tipear cosas como, ¿qué mierda?, lo más rápido posible. En mi caso, corrí de vuelta hacia el cuarto, justo a tiempo para ver cómo el resto del clan estallaba en pedazos uno por uno antes de que mi personaje también explotara. Era oficial, el reto había comenzado. Volvimos a jugar training en bucle, en nuestro servidor privado del clan. No tardamos en descubrir qué habíamos hecho mal. Para que la puerta al área secreta permaneciera abierta, alguien tenía que mantener la vista fija en el cadáver desmembrado. Si desviaban la mirada, aunque fuera un segundo, la puerta se cerraba de golpe y todos los que estuvieran dentro del área secreta explotaban uno por uno. Al principio, Divisible by Zero, que a partir de ahora me referiré como Zero, para acortar, se ofreció como voluntario para vigilar el cadáver, mientras el resto de nosotros nos adentrábamos en el laberinto de pasillos tipo hotel que había más allá. Laberinto es la palabra justa. El lugar era enorme, vacío, y cualquier rincón podía matarte sin previo aviso. Honk seguía descontento. Insistía en que no deberíamos legitimar el punto que el creador del mapa quería transmitir. Cuanto más explorábamos, más empezaba yo a estar de acuerdo con él. Quien sea que construyó Training claramente tenía un sentido del humor de adolescente del que muchos de nosotros ya habíamos madurado. Nos hacía accionar interruptores para matar NPS indefensos, los científicos, antes de dejarnos avanzar. Pensándolo ahora, es probable que se hubiera inspirado en las películas de Saw, que justo empezaban a popularizarse en ese entonces. Pero ya estábamos demasiado metidos. Cuando hablábamos de Training.bsp en los foros, nos referíamos a los planes del creador como si lo conociéramos en persona, como si esto fuera un desafío que nos había lanzado directamente a nosotros. Algunos incluso empezaron a especular que en realidad sí lo conocíamos. Que el mapa había sido creado por King en un intento de quebrarnos el espíritu. Quienquiera que fuera, quedó claro que disfrutaba haciéndonos matarnos entre nosotros. Había habitaciones como la que llamamos, la celda doble, donde dos jugadores tenían que entrar en celdas separadas y mantener pulsadas unas palancas para que los demás pudieran avanzar. Pero había trampa. Al soltar la palanca, el primero podía salir. El otro quedaba atrapado y era aplastado brutalmente. Toda la experiencia parecía diseñada para ponernos los unos contra los otros, y por un tiempo casi lo logra, pero la paciencia de Honk fue lo que, al final, nos mantuvo unidos. Ese fue solo uno de los muchos acertijos que tuvimos que resolver. Hubo otros, demasiados para contarlos aquí. Recuerdo haber navegado por un laberinto lleno de barreras invisibles, mientras las paredes parpadeaban con zigzags rojo y verde, brillantes y horribles. No fue hasta que alguien escribió en el chat:
Oh mierda, chicos, miren hacia otro lado un momento, que nos dimos cuenta de que mirar fijamente las paredes estroboscópicas nos había dañado la visión de los colores por unos minutos. El tren de antes también hacía apariciones especiales, ahora con la parte frontal cubierta de sangre y vísceras, mientras sonaba su característico silbido justo antes de atropellarnos. La obsesión del creador con las chicas de anime seguía sin detenerse a lo largo del mapa, y el estilo de dibujo se volvía cada vez más amateur, como si escaneara garabatos hechos a mano. Incluso empezamos a especular que sí eran dibujos hechos por él. El primer gran problema vino cuando por fin encontramos una ruta a través de los pasillos con paneles de madera, y entramos a un área más oscura, con paredes de metal corrugado y oxidado. Casi de inmediato lo leímos por el chat. 2 líneas que reemplazarían al chiflido del Averno como el nuevo emblema del fracaso entre nosotros. Mierda. Lo arruiné. Y, tal como en nuestra primera incursión al área del hotel, el chat se llenó de gritos de frustración por culpa de Shiro, y los jugadores comenzaron a estallar como globos carnosos, uno por uno. El clan estaba bastante molesto con Shiro en ese momento, pero Hong decidió escucharle. Shiro nos explicó que el juego había generado un headcrab dentro de la habitación del hotel, y que perdió el contacto visual con el cadáver en su intento por eliminarlo. También dijo, sin rodeos, que no iba a pasar ni un minuto más mirando el cadáver desmembrado de una caricatura solo para que un grupo de desconocidos en internet pudiera correr por un laberinto lleno de trampas mortales. Era un argumento justo, y Shiro se fue con nuestros mejores deseos. Tiempo después, se metió de lleno en World of Warcraft y, en algún punto del camino, adoptó nuevos pronombres. Por cierto, lamento los posts viejos donde uso los anteriores, ya los corregiré cuando pueda. Aún hablamos de vez en cuando. Nuestro nuevo plan era que uno de nosotros vigilara el cadáver, y otro lo protegiera del headcrab que había atacado a Shiro, mientras el resto del clan seguía explorando el laberinto. Sin embargo, de pronto descubrimos que sorprendentemente pocos miembros del clan estaban dispuestos a ofrecerse como voluntarios. Al final, fui yo quien dio un paso al frente, y Jersey99 se quedó conmigo para encargarse del headcrab si aparecía. Mantener la mirada fija en una escena de gore, incluso si es caricaturesco, es más difícil de lo que parece. Quería saber qué estaban haciendo los demás, pero había algo en esa sonrisa aterradora, con los ojos muy abiertos, que constantemente me sacaba de los reportes que llegaban por el chat. Aún así, sabía que era eso o decepcionar a un grupo que, en ese entonces, constituía casi todos mis amigos. Solo quiero que recuerden que en ese momento no estábamos en un chat de voz. Jersey99 y yo estábamos listos para el headcrab, pero nunca llegó. Solo era un efecto de sonido, diseñado para asustar a quien estuviera vigilando el cadáver y hacer que rompiera el contacto visual, matando así al resto del equipo. Al principio me tranquilizó. Significaba que no necesitábamos sacrificar a otro jugador para mantener segura la habitación, y que no tenía que depender de nadie más para cuidar mis espaldas. Pero luego entendí lo que eso realmente implicaba. Estaba completamente solo en esa habitación, con ese cadáver, recibiendo los reportes del resto como un general impotente en alguna mala película de ciencia ficción. Y la cosa se empezó a poner fea. Fuera de los pasillos del hotel, el mapa dejaba de tener piedad. Las secciones de acertijos puros desaparecían, y los jugadores tenían que saltar de una plataforma móvil a otra, mientras el resto del equipo los defendía de múltiples enemigos. Quien sea que diseñó Training.bsp claramente iba años adelantado a su tiempo. Hay mecánicas que no se verían pulidas en World of Warcraft hasta muchos años después, en las peleas más elaboradas contra jefes de mazmorra. Pero la verdadera batalla estaba en esa habitación del hotel, y era completamente psicológica. Resultó que el chillido del headcrab era apenas el primero, y el más simple, de una serie de trucos que la habitación usaría para obligarte a desviar la mirada. Creo que el creador lo probó como experimento, y cuando vio lo bien que funcionaba, desató todo el repertorio de crueldades que se le ocurrió. Lo primero que pasó tras el chillido fue que las luces de la habitación empezaron a parpadear y finalmente se apagaron por completo, dejándome a solas en la oscuridad con un cadáver desmembrado. Tu primer instinto es encender la linterna. Y cuando lo haces, descubres que el cuerpo se ha movido. Solo un poco. Sigue estando en pedazos, pero después de 10 minutos observándolo sin pestañear, conoces cada detalle de esa cosa como si fuera la palma de tu mano. Y eso, en sí mismo, es una realización bastante inquietante.
Pero claro, sabes que es solo un modelo 3D, así que sigues mirando. Tú, el cadáver y una linterna, solos en una habitación a oscuras, mientras tus amigos caen uno por uno en otro lugar. Tarde o temprano, sin embargo, la batería de tu linterna se agota, gracias a una mecánica heredada de Half-Life, y que el diseñador claramente tenía contemplada. Porque justo cuando la linterna muere para siempre, sumiéndote en una oscuridad total. La ves. Está empezando a levantarse. La cagué. Sabía que solo era un juego, pero aún así entré en pánico e intenté alejarme lo más posible de esa cosa, con su sonrisa vacía y sus brazos cortados, colgando como las extremidades de una marioneta, y mi clan fue aniquilado de nuevo. Estaban bastante molestos, pero lo curioso fue que, cuando ofrecí que uno de ellos tomara mi lugar, no hubo un solo voluntario. Ni uno solo. Si parezco una reina del drama por esto, supongo que, bueno, si pasas tanto tiempo mirando un cadáver en una habitación oscura, tal vez tienes derecho a hacer un poco de drama. Y supongo que es un poco hipócrita de mi parte criticar la histeria adolescente gamer, y luego desahogarme sobre un mapa espeluznante de un FPS olvidado. Pero ¿sabes qué? Esto fue difícil para mí. Así que, jódete. Estuve considerando eliminar ese párrafo, pero creo que debería asumir mis errores, incluso los que parecen un tren de pensamiento desbocado. En fin. De vuelta a training.bsp. Fue más o menos en ese momento que decidimos intentar abrir el mapa en Hammer para saltar hasta el final. Más allá de todo, quienes teníamos algo de experiencia creando mapas, estábamos desesperados por averiguar cómo el diseñador había logrado algunos de sus trucos. Pero no hubo suerte. Al abrirlo, el editor se craseaba instantáneamente. Wrinkles, nuestro modder experto, creía que el creador del mapa había llenado el archivo con geometría basura que hacía imposible abrirlo. Es posible que una computadora moderna tuviera suficiente memoria para soportarlo, pero nuestras cajas de mierda de aquella época no tenían ninguna oportunidad. De todos modos, para la segunda vuelta ya estaba listo para el jumpscare, y ni siquiera me inmuté con la muestra de respiración pesada y forzada que escuchas ahora que la chica muerta está de pie, a centímetros del rostro de tu personaje. Es en este punto del desarrollo en el que el creador del mapa debió tener una revelación, porque ahora empieza a hablarte. No por el chat local. No en texto. A través de una muestra de voz aguda y tensa que te dice que asientas y entiendes. Un simple movimiento del mouse, de arriba hacia abajo. Es un truco barato, porque claro, si asientes demasiado terminarás rompiendo el contacto visual con ella, y en la oscuridad es difícil saber exactamente cuánto es demasiado. También significa que te sorprendes a ti mismo asintiendo frente al monitor, igual que probablemente estás asintiendo sin darte cuenta mientras lees esto. Así que, por un rato, escuchas. Mientras habla, te hace asentir con todo lo que dice, porque aunque en ese momento no sabes que desobedecerla matará al resto del equipo, y no estás seguro de que el juego siquiera pueda detectar si tu personaje está asintiendo o no, de todos modos no quieres decepcionarlos una segunda vez. Te hace prometer que no les hablarás sin su permiso, y aceptar lo emocionante que es tener el poder de matar a tantas personas con tan poco esfuerzo. Otra vez, son trucos baratos, pero los usa bien, y, al menos para mí, era la primera vez que los vivía. Lo que arruinó esa partida fue la siguiente instrucción del juego: que escribiera, hora de morir, y el nombre de uno de los jugadores. Lo más fácil es que te muestre la transcripción directamente. Hora de morir, Jersey 99. Profe, ¿qué estás haciendo? ¿Qué carajo? Viejo, esto no tiene gracia. ¿La volvió a cagar? Maldito sea. El juego me dijo que lo escribiera, lo siento. Parte de sus juegos mentales. Eres un maldito imbécil. La cuenta de muertes siguió desde ahí. Cuando el juego te dice que no hables más en el chat, no está bromeando. Las cosas se pusieron bastante feas después de eso. Empezaron a volar acusaciones de que lo había hecho a propósito, de alguna forma.
que yo había creado el mapa para joderlos, que estaba espiando al clan en nombre de King y que esto era parte de su venganza contra nosotros. Algunos incluso hablaron de hacerme doxing, supuestamente para confirmar que no era una cuenta alterna de King. La misma mierda de siempre. Pero el hecho de que el clan llevaba tanto tiempo estrellándose contra este mapa, no ayudaba precisamente a la moral. Hay algo en la forma en que está construido, algo que va más allá de la tensión normal y los sustos, que te hace sentir enfermo, sucio por dentro. Degradado, incluso. Solo por el simple hecho de haberte atrevido a jugarlo. Supongo que todos ya empezábamos a sentirlo. Incluso después de que se calmaron los ánimos, nadie estaba contento con que yo siguiera con el deber de vigilar el cadáver. Así que, a partir de ahí, como nadie más quería hacerlo, Hong finalmente se ofreció, con órdenes al clan de ignorar cualquier cosa que escribiera, y yo pude ver hasta qué punto se torcía el resto de Training. Y se torció bastante. El resto del clan probablemente ya se había vuelto indiferente al tema, pero yo seguía encontrando profundamente jodido eso de recorrer un nivel que era mitad campo minado, y mitad museo de arte mal dibujado. Una vez que se llegaba al deshuesadero, así le llamábamos al área con las paredes de metal oxidado, las figuras dejaban de parecer remotamente humanas. Tenían el número equivocado de ojos, proporciones imposibles, extremidades con demasiadas articulaciones. Como si fueran una especie de pintura cubista sexualizada y bizarra. Siempre que intentaba mencionarlo, los demás solo se encogían de hombros, figurativamente hablando. Me decían que me callara y que siguiera adelante. En su defensa, una vez que los jugadores llegaban al deshuesadero, empezaba la cuenta regresiva. El cadáver seguía pidiéndole al jugador que la vigilaba, un nombre para eliminar, y la espera entre peticiones se volvía más y más corta. Los mensajes que obligaba a escribir a Honk también se volvían más y más extraños. Yo esperaba que intentara engañarnos con mensajes para no seguir con esto, instrucciones para presionar Alt más F4, o amenazas gráficas de violencia, y bueno, también tuvimos nuestra ración de eso. Pero hubo muchos que parecían bastante inocuos, o completamente sin sentido. Supongo que así es como funciona el liderazgo, ¿no? Es raro, ahora ella suena casi triste. No creo que en realidad ella quiera matar a ninguno de ustedes. Solo necesita que la entienda. Ya estoy llegando al final, y debo admitir que no tengo una forma clara de cerrar esto. Puedo contarte todo lo que pasó, y por qué nunca llegamos a ver el final de Training, pero si quieres saber qué sucede al final del mapa, tu única opción es encontrarlo por tu cuenta. Por razones obvias, no te lo recomiendo. Delta Force hizo nuestra última expedición en Training.bsp, el 9 de julio de 2005. Hong se encargó de vigilar el cadáver, y el resto de nosotros atravesamos el laberinto de trampas. Pensamos que sería una partida como cualquier otra. Ya nos habíamos acostumbrado a los mensajes espeluznantes que Hong se veía obligado a escribir, y empezábamos a entender cómo funcionaban los acertijos en el deshuesadero. Todo iba bastante bien hasta que Hong habló en el chat con un mensaje que nunca habíamos visto antes. Chicos, dejen de jugar ya. Esto no es un mensaje. Esto es en serio. Esta partida se acabó. Tengo que irme. Eso fue todo lo que alcancé a registrar antes de que el juego se cerrara. El resto del clan reportó algo similar. No volvimos a saber de Hong. En ese entonces, era bastante fácil desaparecer de internet si querías. Esa misma noche borró su cuenta de nuestro foro, así como la dirección de correo que usaba. Si tenía un nombre real, nunca lo supimos. Todo se vino abajo después de eso. Algunos pensamos que el trabajo de vigilar el cadáver simplemente lo había afectado, como le pasó a Shiro. Otros especularon que su familia, una de las pocas cosas sobre las que era abierto con nosotros, intervino y se asustó. Y varios volvieron a la teoría conspirativa sobre King. Algunos de nosotros publicamos nuestros hallazgos en Planet Half-Life, pero para entonces, la comunidad ya estaba agonizando. Nunca llegué a resolver del todo Training.bsp. Mi vida se complicó un poco después de eso, y me fui alejando de los FPS. Si no fuera por las capturas de pantalla que guardé, estaría convencido de que fue un sueño raro e improbable. Eso es realmente todo lo que tengo para compartir con ustedes. Lo siento si no es el final que esperaban. No siempre los tenemos.
Pero espero que al menos haya sido un viaje interesante a través de uno de los fragmentos más extraños del mundo de los shooters en primera persona de principios de los 2000. Me siento un poco mal por revivir este blog después de tanto tiempo, pero sería un error dejar esto fuera. Logré encontrar a Honk. De vez en cuando, si estoy borracho, si es tarde, y si no tengo nada mejor que hacer, me pongo a buscar sobre esto en internet, para ver si alguien ha descubierto algo nuevo al respecto. O, siendo sincero, para ver si alguien todavía nos recuerda. Usualmente no encuentro nada. Pero anoche hubo algo nuevo. No suelo navegar por Reddit habitualmente, pero en el subreddit, R-Gaming, había un hilo sobre videojuegos oscuros, donde alguien mencionó el tema de Training.bsp. Y uno de los usuarios que insistía en que todo era un engaño no solo parecía conocer bien los detalles del juego, sino que tenía un estilo que no pude evitar reconocer. Como dije antes, en los días anteriores a las fotos de perfil, el estilo de escritura de una persona lo era todo. Así que me puse en contacto. Le pregunté si solía usar el alias de Honk en Planet Half-Life, y si era así, si le apetecía volver a charlar. Probablemente lo más fácil sea simplemente compartir la transcripción. Usar los viejos nombres de usuario parecía extrañamente apropiado, como dos viejos metiéndose en jeans ajustados para intentar ir de fiesta otra vez. La verdad me preguntaba si algún día iba a poder tener esta conversación. Y aquí estoy. Supongo que eso responde la pregunta. Me alegra que estés bien. Sí. Fueron un par de años difíciles, pero honestamente estoy mejor fuera del liderazgo. Demasiado estrés. Aunque bueno, eso es el liderazgo. Tienes que dar la cara, hacer los trabajos sucios que nadie más está dispuesto a hacer. Porque los destrozaría si tuvieran que hacerlo ellos. Trabajo sucio es decir poco. Todavía tengo pesadillas a veces por quedarme mirando ese cadáver. Sí, tú y Ciro fueron los únicos que sabían cómo era. ¿Cómo está, por cierto? Es la única persona del clan con quien sigo en contacto. Pero está mucho más feliz. Menos jodido. Probablemente fue mejor que terminara cuando lo hizo. ¿Tú crees? Hombre, después de llegar tan lejos, ¿no te da curiosidad saber cómo acaba? Porque todavía tengo una copia, y he estado en contacto con algunos de los otros. Creo que podríamos lograr algo bastante bueno si lo intentamos. ¿Qué dices? Puedo agregarte a Facebook y lo hablamos. ¿Quieres intentarlo otra vez? ¿Después de todo eso? Hermano, es solo un juego. No es algo real. Nada de ahí lo es. Puede ser. Ya me alejé bastante del mundo de los juegos. Jaja, todos estamos algo oxidados. La razón por la que te contacté fue para asegurarme de que estabas bien. Sonabas como si estuvieras perdiendo la cabeza cuando te fuiste. Sin datos de contacto ni nada. Ah, eso. Sí, el juego empezó a amenazarme de todas las formas posibles. Fingía que sabía dónde vivía, amenazaba con matarme, con matar a mi familia. Ahora que lo veo con perspectiva, eran solo conjeturas y suerte, pero en esa edad. Bueno. Tienes la tendencia de creerte lo que te dicen en internet. De cualquier forma, mientras jugábamos, mi madre se cayó por las escaleras. Se rompió la cadera. Tuvimos que llevarla al hospital. No fue culpa de nadie. Pero me metí en la cabeza que había sido culpa mía, o del juego, o lo que sea. Que era real. Me asusté y solo traté de alejarme lo más posible. ¿Quién carajo eres? La madre de Honk murió cuando él tenía 5 años. When she's not around, when she's not around, I feel it coming down. Give me, but I could never
You could be my chemistry.